Elena colocó el casco sobre sus rizos color castaño mientras observaba con nerviosismo la majestuosa mansión que se erguía delante de ella. La app de repartos le había asignado esta entrega de emergencia, y a pesar de haber estado conduciendo por las calles de la Ciudad de México en su antigua moto verde durante 8 horas, no podía permitirse rechazarla. La gratificación ofrecida en la región de las colinas justificaba cada kilómetro adicional recorrido. «Anímate, estrella», susurró a su moto, acariciando con ternura el manillar desgastado. «Solo queda un encargo más». Llevando consigo la caja anaranjada de alimentos garantizados en su espalda, Elena caminó por el sendero de acceso, notando cómo la carga del día se iba incrementando sobre sus hombros. Últimamente, la universidad, el empleo y las deudas acumuladas parecían estar en su contra. «Mi único objetivo es completar el periodo académico». Mientras estacionaba la motocicleta, repetía las mismas palabras una y otra vez. El sonido del timbre era sofisticado, contrastando con sus manos sucias de grasa de motor. Mientras aguardaba, Elena procuró limpiarlas de manera discreta en sus vaqueros. Algo inesperado sucedió cuando la puerta se abrió. En lugar de encontrarse con un mayordomo o un empleado, se topó con un individuo de unos 30 años, vestido con una camisa blanca remangada y una mirada algo perturbada. Elena, sin pensarlo, se disculpó por la tardanza y sacó la bolsa térmica de su mochila. La circulación en la avenida Reforma era insoportable. Observó a la mujer durante un tiempo prolongado, como si estuviera analizando algo más allá de las palabras que acababa de escuchar. Al final, contestó con una voz profunda que denotaba autoridad innata. Expresó que no había inconveniente y añadió que, de hecho, creía que sería más tardado. Elena entregó el paquete sin sostener la mirada por mucho tiempo. La intensidad de su mirada generaba inquietud en ella. Le comunicó el precio de 480 pesos, verificando en la app en su móvil con la pantalla rota. Después de sacar su billetera de piel, el caballero sacó varios billetes y le dijo a Elena que se quedara con el dinero restante al entregarle 600 pesos. Agradecida, Elena se mostró indecisa sobre cómo dirigirse a él. «Marcos», añadió él. «Mi nombre es Marcos Valentes». Elena experimentó un destello de reconocimiento en su rostro. Aunque estaba desconectada de las noticias debido a su apretada agenda, incluso ella había oído mencionar ese nombre. Marcos Valentes, el emprendedor de la tecnología que transformó por completo el sector latinoamericano con sus ideas innovadoras. De vez en cuando, podía ver su cara en las revistas que hojeaba mientras aguardaba en la cola del supermercado. Expresó su agradecimiento al señor Valentes y guardó el dinero con atención. Con esa gratificación, podría costear una parte de los materiales requeridos para su siguiente proyecto de ingeniería. Marcos miró con interés la moto que estaba aparcada. Se notaba claramente la diferencia, la antigua motocicleta de color verde al lado de los automóviles lujosos que se podían ver en el garaje descubierto. Preguntó si tenía experiencia previa en la empresa y luego pareció lamentarlo al instante, como si hubiera hablado sin reflexionar. El interés despertó la sorpresa en Elena. La mayoría de los clientes apenas le prestaban atención. Contestó que llevaba casi un año trabajando allí y mencionó que se adapta a su horario universitario. «¿Cuál es tu área de estudio?», respondió ella con un brillo de satisfacción que no pudo ocultar, estudiando ingeniería en mecatrónica. En el tercer trimestre, Marcos experimentó un ligero cambio en su forma de expresarse. Elena se encontraba confundida al intentar descifrar si la situación era inesperada, de asombro o simplemente de interés. «¡Qué carrera tan impresionante!», dijo. «¿Prefieres la mecánica o la electrónica?». Elena se vio sorprendida por la pregunta. Normalmente, a nadie le importaban los pormenores de su trayectoria profesional, especialmente un extraño en un evento de entrega. «La ingeniería de vehículos», contestó honestamente. «Aunque en estos días me tiene cautivada la codificación de sistemas autónomos». En el rostro de Marcos surgió una sonrisa auténtica que cambió por completo su expresión seria. Con un destello en la mirada, mencionó su área de expertise, lo cual resultó sorprendentemente atractivo para Elena. Entre ellos se generó un incómodo silencio. Elena percibió que el rumbo de la charla había cambiado inesperadamente,
volviéndose demasiado íntimo para tratarse solo de una entrega. En el momento justo, su móvil vibró con una notificación de pedido fresca. Explicó que debía marcharse mientras se alejaba hacia su moto. Agradeció por la gratificación. Marcos asintió, aunque parecía tener algo más que expresar. Al final, únicamente emitió una respuesta. Expresó su agradecimiento por la entrega. Elena puso en marcha la moto, la cual emitió 2 pequeñas toses antes de cobrar vida con un rugido. Al alejarse, notó cómo Marcos la observaba hasta que dobló en la esquina. Elena ignoraba que Marcos Valentes estuvo parado en la entrada durante un buen rato, sosteniendo la bolsa de comida que se enfriaba, mientras reflexionaba sobre la chica de la moto verde. Su impacto no se debió a la belleza natural de ella, aunque definitivamente la había percibido. Su mirada fatigada reflejaba una determinación innegable, su entusiasmo al conversar sobre ingeniería era palpable, y cuidaba con ternura su antigua moto. En un entorno lleno de cosas artificiales, le resultaba sumamente interesante la autenticidad que encontraba a su alrededor. Al ingresar a su lujosa residencia, Marcos notó que la mayoría de los empleados disfrutaban de su día libre, mientras que él optó por quedarse laborando. Había llegado a un punto en el que su rutina diaria consistía en reuniones constantes, análisis de inversiones y la toma de decisiones clave para su negocio. El triunfo implicaba un costo, y la falta de compañía formaba parte de ese precio. Mientras disfrutaba de su comida, no podía evitar pensar en la chica que entregaba los pedidos. Elena se había informado a través de la aplicación. Un nombre modesto para alguien cuya apariencia distaba de lo común. Al cabo de 3 días, Elena se encontraba en el diminuto piso que compartía con su íntima amiga, Daniela, tratando de enfocarse en un desafiante dilema de cálculo diferencial. El sonido producido por la licuadora en la cocina dificultaba su capacidad de concentración. «Dani, ¿serías tan amable de aguardar unos minutos?», exclamó, masajeándose las sienes. Daniela se presentó en la entrada de la habitación, sosteniendo un vaso con un batido verde. Invitó a probarlo, asegurando que sería más estimulante que el café desagradable que solías tomar. Elena rodó los ojos, aunque tomó el vaso. La relación que tenía con Daniela era fundamental para mantenerse fuerte. Habiendo coincidido durante la etapa escolar, a pesar de haber optado por trayectorias distintas, Daniela, quien se dedicaba a la carrera de comunicación, y su amiga seguían siendo inseparables. Daniela se sentó en la cama desordenada de Elena y le preguntó cómo iba el trabajo. Elena respondió que iba de manera regular. La moto presentó nuevamente un problema mientras se encontraba realizando una entrega ayer. Requiere sustituir el carburador, sin embargo, carece de fondos. Daniela asintió con empatía. ¿Qué tal si solicitas la colaboración de tu padre? Elena rechazó la idea con determinación. El papá, un técnico en un modesto taller en Oaxaca, había realizado sacrificios significativos para respaldar su educación. La satisfacción de don Roberto al lograr que ella obtuviera la beca parcial para estudiar en la ciudad era un sentimiento muy valioso para él. Elena decidió no causarle preocupación por sus problemas. Encontraré la manera de resolverlos, sentenció, mientras regresaba a sus cálculos. Siempre llevo a cabo esa acción. La notificación de la app de envíos hizo vibrar el móvil de Elena. Pensó brevemente en no prestarle atención, ya que tenía que prepararse para el examen del próximo lunes. Al observar la ubicación, experimentó una extraña sensación en el estómago. Era Las Lomas, la misma casa señorial. Daniela inquirió si ocurría algo al observar la modificación en su rostro. Elena, en respuesta, afirmó que no sucedía nada y mencionó un encargo en una región distante. Acabas de mencionar tu necesidad de estudiar. En Lomas, aclaró Elena, como si eso fuera razón suficiente. Las propinas en ese lugar equivalen a 3 pedidos en otras áreas. Daniela la observó con desconfianza, pero decidió no presionar más. Elena se disponía a ponerse la chaqueta vieja que solía llevar para hacer las entregas. Anunció que regresaría en un par de horas mientras cogía las llaves de la motocicleta. Prometo que me enfocaré más tarde. En esta ocasión, el viaje a Las Lomas le resultó inesperadamente breve. Antes de llamar al timbre, Elena se sorprendió arreglándose el pelo,
lo cual la hizo sentirse ridícula de inmediato. Se repetía que era simplemente una tarea adicional. Al abrirse la puerta, Marcos Valentes hizo su entrada con una camiseta informal que lo hacía ver más cercano que en su encuentro anterior, lo que indicaba a Elena que esta entrega no sería ordinaria. Al saludar con un tono profesional, dijo: «Buenas tardes. Aquí tiene su solicitud». Al observar a Marcos, Elena percibió que estaba más relajado que la primera vez que se vieron, lo cual la hizo sonreír. Expresó su agradecimiento por su pronta llegada al entregarle la bolsa. «No imaginaba que serías tú la persona que lo llevaría». Elena explicó que todo dependía de la casualidad, refiriéndose a la repartidora. «Los encargos son asignados por la app al repartidor más cercano que esté libre», expresó Marcos con un tono que dejó a Elena desconcertada sobre su significado. Mientras efectuaba el pago mediante la app, Marcos dirigió su mirada hacia la moto aparcada. «Parece que no funciona bien», comentó. «Te escuché al llegar». Elena experimentó una mezcla de vergüenza y orgullo defensivo. «Es cuestión del carburador», contestó. «Puedo solucionarlo. Solo requiero las piezas y algo de tiempo». Marcos asintió, mostrando signos de sorpresa. «¿Te encargarías de hacerlo tú misma?» «Claro que sí», respondió Elena con determinación. «He estado arreglando esa motocicleta desde que mi padre me la regaló hace 3 años. Estoy familiarizado con cada pieza». Marcos mostró una nueva actitud, una combinación de interés y asombro que provocó que Elena se sintiera de repente cohibida. Él mencionó: «Seguramente te será de gran ayuda en tu profesión». Elena mostró una sonrisa, sintiéndose más tranquila. «Siempre recalca mi maestro que los ingenieros más destacados son aquellos que no tienen miedo de trabajar con sus manos». El río Marcos resonaba con un sonido acogedor que sorprendió a Elena. Expresó: «Las palabras de mi padre eran idénticas. Trabajaba como ingeniero industrial». «¿Y tú?», inquirió Elena, sintiendo remordimiento al instante. Todos en México conocían la ocupación de Marcos Valentes. Era una pregunta obvia. «Estudié ingeniería de sistemas computacionales», contestó sin mostrar ningún signo de superioridad. «Hace mucho tiempo que no desarrollo proyectos emocionantes. En la actualidad, mi labor se limita a participar en reuniones y a tomar decisiones que son llevadas a cabo por los demás». Su voz transmitía un sentimiento melancólico que contrastaba con su gran éxito. Elena sintió curiosidad por conocer más acerca de este individuo que, a pesar de poseerlo todo, parecía anhelar algo. La situación se vio interrumpida por el sonido que emitió la app en el móvil de Elena, indicándole que tenía que seguir con otras tareas pendientes. «Debo retirarme», comentó, aunque no tan apurado como la vez pasada. Marcos asintió con gesto de desilusión ante la rapidez con la que terminaba la reunión. Expresó: «Entiendo, no quiero hacerte perder tiempo». Elena se encontraba montada en su moto cuando Marcos volvió a dirigirse a ella. Le preguntó si en caso de solicitar comida de nuevo, estaría dispuesta a ser ella quien la entregara. La interrogante quedó suspendida en el ambiente, con significados que ninguno de los dos estaba preparado para explorar. Elena experimentó un aumento en sus latidos cardíacos sin motivo aparente. «La suerte está echada», mencionó mientras arrancaba la motocicleta. «Por lo general, suelo ser el asignado para esta área los sábados y domingos». Marcos esbozó una sonrisa, y Elena no pudo contenerse y le respondió con una sonrisa. «Así que creo que solicitaré algo para el fin de semana que viene», expresó. Elena asintió antes de distanciarse, mostrando una combinación de desconcierto y anticipación. Fue solo al encontrarse a una distancia considerable que pudo reflexionar sobre lo ocurrido recientemente. Marcos Valentes, uno de los magnates más poderosos y acaudalados de México, ¿tenía interés en reencontrarse con ella? La ocurrencia resultaba tan ridícula que estuvo a punto de soltar una carcajada. En su mente, pensó que quizás solo estaba siendo cortés. Quizás se siente aburrido y le llama la atención la joven que cursa ingeniería y arregla su propia motocicleta. Mientras Elena caminaba por las calles urbanas y entregaba los encargos, no podía sacarse de la mente la idea de regresar a la imponente mansión y encontrarse nuevamente con aquellos ojos que la observaban con sinceridad. No limitarse a observarla.
El viernes que siguió, Elena se encontraba exhausta. La semana fue agotadora, con 2 evaluaciones parciales y un trabajo en equipo en el que tuvo que suplir la falta de implicación de sus compañeros. Daniela advirtió a su amiga que no podía continuar de esa manera, mientras la observaba alistarse para asumir más turnos en la app para hacer frente a un aumento inesperado en el alquiler impuesto por la casera. Te pondrás mal. Solo debo aguantar hasta el final del mes, contestó Elena, mientras buscaba las llaves de la motocicleta. Después recortaré mi horario. Era un compromiso que ambas tenían claro que no se cumpliría. Elena estaba constantemente a punto de disminuir su jornada laboral, buscando más tiempo para dedicar al estudio, al descanso y a disfrutar de la vida. Sin embargo, las demandas financieras siempre tenían prioridad. Daniela le recomendó que tomara algo de comida antes de salir y le ofreció un sándwich. Con gratitud, Elena cogió el alimento y lo consumió rápidamente en 3 mordiscos. No recordaba cuándo había sido la última vez que había comido adecuadamente. Que me vaya bien, expresó al dirigirse hacia la puerta. Procura no hacer que todo el edificio se despierte con tus vídeos de TikTok. Daniela arrojó un almohadón hacia Elena, quien lo esquivó entre risas. Durante las primeras horas de su jornada laboral, no ocurrió ningún contratiempo. Los viernes por la noche solían ser muy movidos, con numerosos encargos de clientes que optaban por disfrutar en casa tras una semana de trabajo. La actividad era motivo de agradecimiento para Elena, ya que evitaba que pensara en lo agotada que estaba. Al ver una solicitud en las colinas en su teléfono, experimentó una combinación de emoción y ansiedad. El domicilio permanecía idéntico. Elena convenció a su mente de que la emoción en su estómago se debía al hambre, no a la anticipación. Al llegar a la gran residencia, se percató de que había iluminación en distintos cuartos, a diferencia de las ocasiones previas en las que solo una sección del hogar parecía estar ocupada. Quizá haya visitas, reflexionó, y de alguna manera, le pareció molesto el pensamiento. Al presionar el timbre, aguardó mientras se acomodaba el cabello recogido en una coleta desalineada. Al llegar, la persona que les recibió en lugar de Marcos fue una mujer mayor vestida con un uniforme de trabajo. Elena saludó con un buenas noches, tratando de disimular su desilusión. Tengo una entrega programada para este domicilio. La dama asintió con cortesía. Adelante, por favor. El señor Valentes pidió que entraras. Elena Titubio. Ingresar a la vivienda no se limitaba a lo que debía hacer como repartidora. A pesar de ello, la curiosidad superó su profesionalismo. El interior de la casa señorial resultó tan impactante como se podía imaginar, con techos elevados, una decoración refinada pero discreta, y una amplitud que creaba un fuerte contraste con el reducido piso que compartía con Daniela. La dama llevó a la joven a una sala espaciosa donde Marcos se encontraba sentado, examinando algo en su tableta. Al observarla, se puso de pie de inmediato. Al llegar, Elena fue recibida con gratitud, como si fuera una visitante en lugar de una repartidora. Rosa le agradeció su presencia. Puedes marcharte. La dama asintió y los dejó a solas. De repente, Elena experimentó incomodidad al notar su uniforme deteriorado y sus zapatillas deportivas viejas. Alargó la bolsa aislante mientras hablaba. Marcos agarró el objeto y lo puso en la mesa, sin demostrar interés en lo que había dentro. Expresó, deseo no haberte causado molestias al solicitarte que vinieras, mencionó. Sin embargo, deseaba conversar contigo en un lugar más adecuado que la entrada. Elena se quedó sin palabras para contestar. La escena resultaba surrealista. Marcos logró expresar al fin, esto es bastante inusual, yo. Todavía debo completar más entregas. Claro, afirmó él, mostrando de repente su conciencia sobre lo poco común de la circunstancia. Sir Conciso. Me gustaría convidarte a disfrutar de un café juntos. La sencillez de la propuesta chocaba con la complicación de sus consecuencias. Elena parpadeó, con la certeza de que había malinterpretado lo que escuchó. Perdón. ¿Cómo? Marcos pidió un café con una combinación de firmeza y fragilidad que desconcertó a Elena. O cualquier otra bebida que desees. Solo para charlar. Elena observó detenidamente,
tratando de detectar cualquier señal de sarcasmo o motivos ocultos. En sus ojos, solo halló honestidad. Preguntó de manera directa: ¿por qué? La interrogante tomó a Marcos por sorpresa, como si no hubiera previsto que ella pusiera en duda sus razones. Mi interés es conocerte, contestó sinceramente. No son muchas las personas que se dedican a la ingeniería, arreglan sus propias motocicletas y se esfuerzan sin descanso por alcanzar sus objetivos. Tu personalidad me resulta muy intrigante. Ante la selección de términos, Elena no pudo contener una sonrisa. ¿Interesante? Sí, como resolver un acertijo. Marcos también esbozó una sonrisa, mostrando una clara sensación de tranquilidad. Explicó que se siente más auténtico en un entorno donde muchos aparentan ser quienes no son. No estoy seguro si esto tiene relevancia para ti. En la situación en la que me encuentro, resulta complicado distinguir entre las personas que se acercan por verdadero interés y aquellas que lo hacen por mi posición. Las palabras honestas de su confesión impactaron profundamente a Elena. Comprendía la sensación de estar solo, incluso si provenía de un entorno totalmente ajeno al suyo. No estoy seguro de que sea conveniente, expresó al final. Nuestros orígenes son muy distintos. Es justamente por eso que pienso que sería beneficioso, afirmó Marcos. En ocasiones, las conversaciones más enriquecedoras se producen entre individuos con puntos de vista diferentes. Elena analizó la oferta. Por un lado, le resultaba ridículo la idea de pasar tiempo con alguien como Marcos Valentes fuera de las entregas. Por otra parte, experimentaba un fuerte deseo de descubrir más acerca de él, de su universo personal. Finalmente, accedió a tomar un café. Me gustaría pedir únicamente un café, por favor. La sonrisa de Marcos iluminó su rostro de tal forma que el corazón de Elena dio un vuelco inexplicable. Él sugirió: ¿qué te parece si nos vemos mañana? En Condesa hay una cafetería con un ambiente tranquilo en el segundo piso. ¿Sería posible enviarte la localización? Elena experimentó una sensación de incredulidad al aceptar lo inesperado. Luego comunicó: mi clase termina a las 2. A las 3 está bien para mí, confirmó Marcos. Y Elena, te agradezco por decir que sí. Su importancia va más allá de lo que puedes concebir. La franqueza de sus expresiones provocó en Elena una sensación de vulnerabilidad repentina, como si estuviera a punto de sumergirse en un mar desconocido sin saber nadar. Al despedirse y dirigirse de nuevo hacia su moto, un remolino de pensamientos llenaba su cabeza. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Estás considerando salir en una cita con alguien como Marcos Valentes? ¿Cuáles podrían ser las similitudes entre ellos? ¿Cuáles eran las expectativas que tenía para esta reunión? Durante la noche, Elena siguió realizando entregas adicionales de manera casi mecánica, mientras su mente se enfocaba en visualizar posibles situaciones para el día siguiente. Al regresar a su piso después de la medianoche, ya había tomado la decisión prudente de anular la reserva. Podría redactar un mensaje cortés comunicando la aparición de un contratiempo. No obstante, al disponerse a descansar, consultó su móvil y descubrió un mensaje de un remitente desconocido. Agradezco tu disponibilidad para compartir un café conmigo mañana. Te adjunto la dirección. Estoy emocionado por descubrir más acerca de tus estudios y tu entusiasmo por la mecánica. Que tengas un buen descanso. Marcos es el nombre del individuo en cuestión. El tono cortés del mensaje contrastaba notablemente con los mensajes breves y repletos de emoticonos que solía recibir, lo cual hizo que Elena esbozara una sonrisa. Quizás, únicamente quizás, merecía la pena aventurarse en este curioso encuentro entre dos individuos de realidades tan alejadas. Mientras mantenía esa idea en su mente, se durmió, imaginando motocicletas de color verde transformándose en dragones y casas que guardaban bibliotecas ocultas repletas de libros técnicos de ingeniería. Al día siguiente al amanecer, Elena despertó sintiendo una combinación de nerviosismo y anticipación. Al recibir el mensaje de Marcos, lo primero que hizo fue verificar que no había sido una ilusión causada por el agotamiento. Daniela, llevando consigo una taza de café, preguntó a qué hora había regresado la noche anterior. Elena, acomodándose en la cama, contestó que había vuelto tarde. Fue bastante animado.
Daniela pasó la taza a su amiga, un gesto que ambas apreciaban en las mañanas. ¿Por qué esa expresión tan alegre?, preguntó con cierto tono de desconfianza. ¿Hubo algún suceso destacado en alguna de las entregas? Elena pensó en comunicarle acerca de la propuesta de Marcos, pero algo se lo impidió. Experimentaba una sensación de vulnerabilidad abrumadora, como si fuera algo demasiado etéreo para ser compartido. Además, estaba familiarizada con Daniela, quien planteaba numerosas preguntas e hipótesis, mientras que Elena no se sentía preparada para reflexionar sobre la situación actual. No es gran cosa, falsificó. Simplemente me alegra tener solo una clase hoy y poder progresar con el proyecto de sistemas. Aunque Daniela mostró dudas, optó por no presionar más. Una de las cosas que Elena valoraba mucho de su amistad era la habilidad que tenían para respetar los momentos de soledad. La mañana avanzó con parsimonia. Elena acudió a su sola clase de la jornada, aunque le resultó difícil mantener la concentración. Mientras el profesor desarrollaba los conceptos de control automático, su interés habitual se desviaba, visualizando la cafetería que tenía en mente abrir y los temas de conversación que podrían surgir. Al concluir la clase, volvió velozmente a su piso. Daniela salió de casa, lo que le permitió experimentar con diferentes conjuntos de ropa delante del espejo pequeño en el baño. Al final, decidió usar unos vaqueros impecables, sin rastros de aceite, lo cual fue un gran éxito. Escogió una camisa simple pero encantadora que Daniela le había obsequiado en su cumpleaños y sus botas menos desgastadas. Deseaba lucir bien, pero al mismo tiempo ser auténtica. No tenía intención de fingir ser otra persona. Se trasladó a la cafetería en Condesa utilizando el transporte público en lugar de llevar la moto. Mientras el tren subterráneo avanzaba, Elena se esforzaba por tranquilizarse repasando en su mente posibles temas de charla. ¿Podríamos discutir sobre el campo de la ingeniería? ¿De sus vidas individuales? ¿Cuál es el nivel adecuado de información que se debe divulgar acerca de los problemas financieros que se están experimentando? Al llegar a la cafetería, un lugar sofisticado pero acogedor en una calle con árboles, se tomó un instante antes de cruzar la puerta. Solo es una taza de café, se recordó a sí misma. No hay más que eso. Al llegar, encontró a Marcos de inmediato en una mesa en la esquina del segundo nivel, tal y como había indicado. Su atuendo informal pero impecable llamaba la atención, mientras parecía completamente concentrado en la pantalla de su dispositivo móvil. Al mirar hacia arriba y encontrarse con ella, su rostro se iluminó con una sonrisa que logró despejar por un instante todas las incertidumbres de Elena. A medida que se aproximaba al taburete, experimentaba la sensación de que cada paso la conducía no solo hacia un hombre fascinante, sino también hacia un nuevo y sorprendente capítulo de su existencia. «Has llegado», expresó Marcos al ponerse de pie para recibirla. «Por un instante creí que podrías arrepentirte». Con un gesto nervioso, Elena se sentó frente a él, esbozando una sonrisa. «Lo pensé detenidamente», confesó sinceramente. «Esto no es del todo común». «¿Hablas de compartir café con alguien que conociste en una entrega?», inquirió Marcos con una sonrisa cómplice. Elena aclaró que no es algo habitual en su día a día coincidir para tomar café con empresarios destacados en las portadas de revistas especializadas en negocios. Marcos hizo una expresión facial que combinaba diversión con molestia. «Deseo ser más cautivante que esas tediosas entrevistas empresariales», declaró. «Puedo garantizarte que la mayoría son simplemente una fachada». Un mesero se aproximó, interrumpiendo brevemente la charla. Elena solicitó un café americano básico, mientras que Marcos prefirió un espresso. Una vez que el camarero se retiró, Marcos comentó: «Así que estás cursando ingeniería en mecatrónica. ¿Qué te llevó a elegir ese campo de estudio?». La cuestión era sencilla, sin embargo, Elena valoró que iniciara con algo que le generara confort. Siempre le resultaba sencillo hablar sobre su amor por la ingeniería. Comentó que su padre se dedica a la mecánica. «Mi infancia transcurrió rodeada de motores y herramientas. De pequeña, solía sentarme en un taburete y pasar largos ratos contemplando cómo él realizaba sus labores. Con el tiempo, comencé a entregarle las herramientas, después a realizar arreglos menores, y al cumplir los 15 años,
Ya era capaz de desmontar y montar motores enteros. Marcos mostraba un interés sincero mientras escuchaba a Elena, algo que ella no solía sentir al hablar sobre sus pasatiempos poco convencionales, como los llamaban otros. La sección de la tecnología llegó más tarde. Prosiguió. Durante mis años en la escuela secundaria, conté con un maestro sobresaliente que identificó mi destreza en el campo de la mecánica y me desafió a investigar de qué manera la programación y la electrónica podían ampliar mis habilidades. Recibí libros en préstamo y fui llevado a exposiciones científicas. Enseñó que tenía habilidades más allá de la mecánica. Marcos opinó que era un excelente guía. Elena confirmó con nostalgia que lo fue. Al solicitar la beca para la universidad, redacté una carta de recomendación que considero fue determinante. De no ser por ella, seguramente estaría laborando en el taller de mi padre en Oaxaca. ¿Y eso habría sido tan negativo?, inquirió Marcos con auténtico interés. Elena se vio sorprendida por la pregunta. La mayoría de la gente pensaba que ir a la universidad en la ciudad era definitivamente superior a permanecer en un modesto taller de automóviles en una zona rural. Su respuesta fue sincera: no habría sido así. Me encanta la herrería de mi papá. Es el lugar donde encuentro mayor tranquilidad. Sin embargo, deseo realizar una actividad adicional. Mi objetivo es desarrollar sistemas y tecnología innovadora para resolver desafíos prácticos. Marcos asintió en señal de comprensión ante esa ambición. Elena, sintiendo la necesidad de reciprocar, le preguntó: ¿y tú? ¿Has anhelado convertirte en un gigante de la industria tecnológica? Una carcajada escapó de Marcos, resonando con una frescura inesperada dada su reputación seria como empresario. Para nada, admitió. Mi deseo era convertirme en desarrollador de software. Dedicarse al desarrollo de videojuegos, en concreto. Cuando era joven, solía pasar largas horas creando juegos sencillos en BASIC. Elena, con auténtico interés, preguntó qué había sido diferente desde entonces. Marcos mostró una leve sombra en su rostro. Explicó en tono más tenue que su padre falleció durante su tercer semestre universitario. Poseía una empresa de desarrollo de software de tamaño reducido que se encontraba al borde de la bancarrota. Por intentar salvarla, me vi obligado a suspender temporalmente mis estudios. No podía dejar que se esfumara todo el esfuerzo invertido. Los cafés arribaron, generando un momento de interrupción conveniente en la charla. Elena percibió cómo Marcos parecía estar agradecido por ese breve descanso antes de seguir adelante. Sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí, descubrí que poseía habilidades innatas para el mundo empresarial, comentó tras probar su café expreso. Modifiqué la estructura de la compañía, logré atraer a nuevos clientes y creamos un programa de gestión que se ajustaba perfectamente a las necesidades de numerosas empresas de tamaño mediano en ese instante. A partir de ese momento, todo se desencadenó de forma imparable para mí. Elena quiso saber si había completado la carrera, a lo que Marcos contestó que sí, aunque lo hizo de manera remota y sin prisa. Al momento de mi graduación, ya estaba a cargo de la gestión de 3 empresas distintas. Elena lo observó con una combinación de asombro y interés. Le preguntó si lo echaba de menos. Hablo de la programación. Elaborar manualidades con tus propias manos en vez de indicar a otros cómo hacerlas. La cuestión pareció resonar en lo más íntimo de Marcos. La expresión de ella experimentó un cambio, mostrando una vulnerabilidad que Elena no había presenciado antes. Cada día, confesó en tono suave. En algunas noches, me resulta imposible conciliar el sueño y acabo programando durante horas, solo para revivir la sensación de construir algo desde cero, observar su funcionamiento, corregir fallos. Es la única manera en la que logro ser auténtico. La honestidad al revelar sus sentimientos generó un instante de cercanía sorpresiva entre ambos. Elena se dio cuenta de que, aunque llevaban vidas muy distintas, compartían el deseo de generar, de solucionar inconvenientes y de afrontar retos técnicos. Comprendo esa sensación, expresó Elena. Al reparar mi motocicleta, incluso si estoy fatigada, sucia y con las manos lastimadas, experimento una sensación de plenitud. Marcos asintió, y en ese instante ninguno sintió la necesidad de añadir algo más.
Existía una complicidad que iba más allá de lo que se podía expresar con palabras. Tras ese instante, la charla se desarrolló de manera espontánea. Conversaron sobre sus estudios, los proyectos de ingeniería que les emocionaban y los libros técnicos que habían leído ambos. A Elena le impresionó lo sencillo que era entablar conversaciones con Marcos, como sus disparidades en cuanto a clase social parecían desaparecer al hablar sobre algoritmos o dinámica de fluidos. Transcurrieron 2 horas sin que ninguno de ellos se diera cuenta. El celular de Elena comenzó a vibrar con una llamada de Daniela, interrumpiendo la tranquilidad. «Perdón», expresó, observando la pantalla. «Es mi colega de piso. Puedes responder», instó Marcos. Elena se detuvo un momento para informar a Daniela que estaba tomando un café y que estimaba llegar en unos 60 minutos. Después de finalizar la llamada, se dio cuenta de que Marcos la observaba con una expresión imposible de interpretar. Él le preguntó si todo estaba en orden. «Claro, simplemente me interesaba saber cuándo regresarías», mencionó Elena. «Vivimos juntas en un diminuto piso en la colonia Narvarte. Nos alternamos en la preparación de las comidas». Marcos instó a la persona a marcharse, observando su reloj y expresando sorpresa por lo rápido que había transcurrido el tiempo. De repente, Elena se dio cuenta de que había estado conversando toda la tarde con un hombre que hace poco tiempo era un total extraño. Resultó ser una experiencia muy agradable, confesó al recoger su mochila. ¿Muy agradable?, inquirió Marcos con una expresión sonriente. Pues, no me imaginaba tener tantas similitudes con el director ejecutivo de Valentech, contestó Elena sinceramente. Marcos del Rio. Al responder, mencionó que no imaginaba hallar a alguien que compartiera su misma devoción por la programación en una repartidora de comida. Sin embargo, al instante pareció lamentar la forma en que se expresó. Expresó disculpas por el tono de sus palabras. «De acuerdo», intervino Elena. «Me dedico a llevar comida a domicilio. Se trata de una realidad, no de una ofensa. Uno de mis empleos me ayuda a costear mis estudios universitarios». Marcos asintió en señal de aprobación ante su sinceridad. Mientras se dirigían hacia la salida del café, le consultó si aceptaría salir juntos una vez más. «El Museo de Ciencias tendrá una muestra de robots la semana que viene. Creí que te llamaría la atención». Elena mostró incertidumbre. Tomar un café sin compromiso era una cosa, pero organizar una salida que parecía ser una cita era algo completamente distinto. «No tengo idea, Marcos», contestó honestamente. «Ha sido agradable, pero provenimos de realidades muy distintas. No estoy seguro de si vale la pena hacerlo más complejo». Marcos no mostró sorpresa ni desilusión ante su indecisión, expresando comprensión con sus palabras. «Valoro tu punto de vista. Sin embargo, me gustaría señalar que durante las últimas 2 horas hemos conversado sobre ingeniería, codificación, literatura y planes, demostrando que nuestras diferentes realidades no representaron ningún inconveniente. Quizás esas discrepancias no tienen la relevancia que imaginas». Elena no pudo responder de inmediato a esa pregunta. Efectivamente, la charla había transcurrido de forma espontánea, sintiéndose apreciada por sus ideas y sabiduría, no por su aspecto físico o estatus social. Al final, aseguró, «consideraré la propuesta». Marcos mostró una sonrisa, demostrando su contento por ese pequeño triunfo. Expresó, «Es lo único que necesito», mientras extraía una tarjeta de su bolsillo. «Aquí tienes mi número personal. Ni el que trabaja en la oficina ni el que se muestra en las tarjetas de empresa. En caso de que decidas que la muestra de robótica merece la pena». Al recibir la tarjeta, Elena percibió que aceptarla implicaba un compromiso implícito. «Nos vemos pronto, Elena», se despidió Marcos. «Hasta luego», contestó ella, cuestionándose si tendría la oportunidad de encontrarse de nuevo con él o si ese curioso cruce de caminos llegaría a su fin justo en ese momento, en la entrada de un café en Condesa. Elena se encontraba el domingo por la mañana en un pequeño taller casero que había instalado en la azotea de su residencia. Con la autorización del encargado, colocó una mesa de trabajo, ciertas herramientas esenciales y una pequeña carpa para resguardarse del sol mientras realizaba labores en su moto. Con las manos impregnadas de grasa,
Frente a ella se encontraba el carburador desmontado, mostrando una expresión de total concentración al limpiar meticulosamente cada componente. En ocasiones como esta, mientras se concentraba en una tarea mecánica detallada, su mente parecía tener mayor libertad para reflexionar sobre otros temas. Por supuesto, el tema que rondaba su mente era Marcos Valentes. Habían transcurrido 2 días desde que se vieron en la cafetería, y Elena seguía sin tomar la decisión de comunicarse con él acerca de la muestra de tecnología robótica. El número de la tarjeta reposaba en la mesilla de noche, recordándole continuamente la decisión que debía tomar. Me imaginaba que te hallaría en este lugar. Los pensamientos de Ana se vieron interrumpidos por la voz de Daniela. Con 2 tazas de café en mano, la amiga subió por la escalera que llevaba a la azotea. Aquí tienes combustible, mencionó mientras le extendía uno. Parece que estás ocupado con tus manos. Con una sonrisa en los labios, Elena apartó el diminuto cepillo metálico que tenía en la mano. Déjala allí, indicó, apuntando con la barbilla hacia una caja de herramientas cercana. Termino esto y la recojo. Daniela puso la taza en el lugar señalado y se sentó en un taburete, mirando a su amiga mientras ésta trabajaba. Mientras observaba a Elena trabajar con las piezas mecánicas con una precisión asombrosa, su mirada reflejaba cierta fascinación. ¿Algún día me revelarás dónde estabas exactamente el viernes? Daniela formuló la pregunta al final. Por un instante, Elena detuvo lo que estaba haciendo, pero mantuvo la mirada fija en el carburador. ¿Cuál es el significado de tus palabras? Vamos, Elena, presionó Daniela. Hace 5 años que te conozco. Jamás te vistes de esa manera para ir a tomar un café y estudiar. Y sin duda alguna, no vuelves con esa mirada ilusionada en tu rostro. Elena dejó escapar un suspiro. Decidimos que no tenía razón para mantenerle la información en secreto a Daniela. En algún momento, sería necesario compartirlo con otra persona y su amiga más cercana resultaba la alternativa más adecuada. Junto a otra persona, confesó mientras tomaba un paño para secarse un poco las manos antes de beber un poco de café. Daniela expresó con alegría, ya lo sospechaba. ¿Hay alguien de la facultad presente? ¿El joven con lentes en tu curso de informática? Elena movió la cabeza en señal de negación. Se trata de una persona que me encontré en un evento. De repente, Daniela arqueó las cejas, mostrando mayor interés. ¿Alguien que requiere nuestros servicios? ¿De verdad? Mostraba sorpresa y diversión en su tono. ¿Quién? ¿El señor mayor que siempre quiere sopa? ¿La señora de los gatos? Exacto. Marcos Valentes interrumpió a Elena y optó por quitar la curita de manera rápida y decidida. Después de eso, reinó un silencio tan intenso que Elena percibía el bullicio lejano de los coches en la avenida. Daniela la observaba con la boca completamente abierta. ¿Marcos Valentes? Finalmente repitió las palabras, como si quisiera asegurarse de haber entendido bien. ¿Hablamos de Marcos Valentes? ¿El empresario de Valentech? ¿El que aparece en todas las publicaciones de negocios? ¿El magnate que transformó el sector tecnológico en América Latina? De repente, Elena se sintió incómoda por la exagerada reacción de su amiga. Es él. Oh, por Dios, Elena. ¡Qué sorpresa!, gritó Daniela mientras se ponía de pie de repente. ¿Qué ha pasado? Dime en este momento, ¿cuándo sucedió todo? Quiero saber todos los detalles. Elena soltó un suspiro y apartó el carburador. Era consciente de que no podría continuar con mis labores hasta que hubiera saciado la curiosidad de Daniela. En los minutos siguientes, narró sobre sus visitas a la mansión, el encuentro para tomar café y la charla inesperadamente placentera. Finalizó mencionando la invitación a una muestra de robótica y expresó sus dudas sobre asistir. ¿Perdón? ¿Cuál es la razón? Daniela mostraba una clara expresión de desconcierto. Se refería a Marcos Valentes. Lo describía como extremadamente atractivo, astuto y, además, poseedor de una gran fortuna. Así es la dificultad en cuestión, contestó Elena mientras volvía a ocuparse de la limpieza del carburador. Proviene de un universo totalmente ajeno al mío. ¿Cuál sería el potencial a largo plazo de algo de este tipo? Daniela volvió a tomar asiento,
mostrando una actitud más formal. Elena, lo que está haciendo no es proponerte matrimonio, argumentó. Te está ofreciendo asistir a una muestra de robótica, que es algo que te apasiona. Goza de ello sin preocuparte demasiado por lo que vendrá. Resulta más complicado de lo que parece, subrayó Elena. Individuos como él tienen aspiraciones, rutinas establecidas de cierta forma. ¿Cómo puede una estudiante de ingeniería que se desempeña como repartidora para financiar sus estudios encajar en ese panorama? Daniela puso su mano sobre la de Elena, ensuciándose con grasa en el camino, pero sin preocuparse por ello. ¿No piensas que sería conveniente permitirle a él tomar esa decisión? Inquirió con delicadeza. Quizás te lleves una sorpresa. Y, honestamente, si ha puesto sus ojos en ti después de haber conocido a un sinfín de mujeres que quizás encajarían mejor según las normas de la sociedad, seguramente exista una explicación para ello. Elena reflexionó sobre las palabras de su compañera. A pesar de que Elena no se sentía preparada para aceptarlo por completo, las mujeres poseían conocimiento. Con una pícara sonrisa, Daniela agregó que es innegable tu interés por descubrir hasta dónde podría llegar esta situación. Elena soltó una risa, admitiendo para sí misma que su amiga tenía razón en ese aspecto. A pesar de sus esfuerzos por encontrar una explicación lógica, algo en Marcos despertaba en ella un interés único, que iba más allá de su posición social y aspecto físico. Aseguró que reflexionaría al respecto, utilizando las mismas palabras que le había dirigido a Marcos. Anima a Daniela, levantándose, a hacerlo sin darle muchas vueltas en la cabeza. En ocasiones, Elena, tu mente puede ser tu mayor obstáculo, ya que tiendes a reflexionar tanto sobre las situaciones que terminas sin disfrutarlas plenamente. Con ese pensamiento certero, Daniela se alejó, dejando a la otra persona a solas con su moto y sus reflexiones. Elena se enfocó nuevamente en el carburador, pero sus pensamientos continuaban vagando. ¿Qué tal si la razón estaba del lado de Daniela? ¿Y si permitía que sus ideas preconcebidas sobre individuos como Marcos le impidieran vivir una experiencia que podría tener un gran valor? Pasadas 2 horas, la moto estaba de nuevo armada y funcionando de manera óptima, superando su rendimiento de las últimas semanas, lo que llevó a Elena a tomar una determinación. Extrajo su celular y la tarjeta de contacto de Marcos. Buenos días, Marcos. Mi nombre es Elena. Estoy interesado en asistir a la exhibición de robótica. La invitación todavía está vigente. Mandó el mensaje sin tiempo para lamentarse, impactada por la leve aceleración de su corazón al ver los puntos que señalaban su pronta respuesta. La exhibición de robots en el Museo de Ciencias superó las expectativas de una exposición educativa convencional. Se trató de una asociación entre diversas universidades y centros de tecnología, presentando prototipos altamente innovadores y zonas interactivas que permitían a los visitantes programar diminutos robots para ejecutar funciones concretas. Elena se encontraba encantada. Recorría los diferentes puestos con un entusiasmo juvenil, formulando consultas técnicas a los alumnos y científicos que exhibían sus proyectos, evaluando interfaces y conversando sobre maneras de perfeccionamiento. Marcos lo miraba con una combinación de asombro y felicidad. Disfrutaba observando cómo Elena se desenvolvía en esta situación, ya que su entusiasmo por la tecnología superaba cualquier timidez inicial. Elena mencionó que este sistema de identificación de modelos sería ideal para realizar diagnósticos en el ámbito mecánico, mientras señalaba un robot capaz de reconocer objetos a través de su forma y textura. Visualiza un dispositivo de escaneo capaz de identificar irregularidades en componentes de un motor simplemente con observarlos. Marcos comentó que en realidad están trabajando en un proyecto similar en el área de investigación e innovación en desarrollo de su departamento, dirigido principalmente a la identificación de imperfecciones en microprocesadores. ¿De verdad? Los ojos de Elena resplandecieron con curiosidad. ¿Cuál es el algoritmo que emplean para llevar a cabo el reconocimiento? Marcos empezó a detallar aspectos técnicos, lo que los sumergió en un diálogo que habría sido difícil de entender para la mayoría de los presentes. Este tipo de intercambio era justo lo que les permitía a ambos dejar de lado sus disparidades sociales y económicas. Tras casi 3 horas explorando la muestra, Marcos propuso ir a la cafetería que se encuentra dentro del museo. Con una sonrisa en el rostro,
reconoció sentirse exhausto. A pesar de que únicamente te acompañé durante tus pruebas. De repente, Elena se dio cuenta de que había acaparado la atención durante la visita con su emoción. Pidió disculpas con pesar. Me dejé llevar por la situación. Hacía tiempo que no asistía a un evento de este tipo. Marcos respondió de manera sincera pidiendo que no se disculpara. Fue realmente renovador. La mayoría de los asistentes a este tipo de eventos se enfocan más en hacer contactos que en el contenido en sí. En la cafetería, mientras disfrutábamos de refrescos para aliviar el calor de la tarde, la charla se centró en asuntos más íntimos. Marcos quiso saber si llevabas mucho tiempo viviendo con tu compañera de piso. Elena contestó mencionando que desde su llegada a la ciudad por motivos universitarios. Daniela y yo entablamos amistad durante nuestros años de secundaria. Al optar las dos por cursar estudios en este lugar, nos pareció lógico dividir los costos. ¿Tus seres queridos aún residen en Oaxaca? Así es. Elena comentó que su padre tiene un taller de automóviles y su madre una tienda de comestibles. Mi hermanito está a punto de graduarse de la secundaria. Tiene un intelecto destacado y está interesado en seguir una carrera en medicina. Marcos observó la expresión radiante en el rostro de Elena al mencionar a su familia, en particular a su hermano. Notó que mostrabas mucho orgullo por él. Elena confirmó que se encontraba presente. Carlos ha sido siempre el miembro más dedicado a los estudios en su familia. Solía preferir ensuciarme las manos y desarmar objetos para descubrir su funcionamiento. Por el contrario, él siempre está rodeado de libros y obtiene las calificaciones más altas sin mostrar esfuerzo aparente. ¿Qué hay de tus progenitores? ¿Cuál es su aspecto? Mientras reflexionaba, Elena dio un trago a su refresco de limón. Contestó con una combinación de asombro y inquietud que trabajan incansablemente. Si es preciso, mi papá es capaz de permanecer debajo de un automóvil durante 12 horas consecutivas. La tienda es dirigida por mi madre. Ella se encarga de la administración y siempre haya un momento para asistir a los vecinos en sus momentos de necesidad. Representan la esencia del trabajo arduo y la generosidad. Marcos se sintió conmovido por la honestidad y el cariño expresados en la descripción. La manera en que Elena se refería a su familia era genuina, lo cual destacaba frente a las conversaciones planificadas a las que solía estar expuesto. Expresó su deseo de encontrarse con ellos en el futuro, asombrándose por la perspectiva que implicaba esa breve afirmación. Elena mostró sorpresa, aunque esta vez no descartó la idea de inmediato como lo habría hecho días atrás. Expresó con una leve sonrisa que sería fascinante ver esos mundos chocando entre sí. Es posible que mi padre te preguntara acerca del vehículo que manejas y si tienes habilidades para cambiar un neumático. Marcos aseguró con un tono de indignación fingida que era capaz de sustituir un neumático. Además, me encargo de hacer el cambio de aceite de mi coche personal. En ocasiones sucede. Elena soltó una risa al pensar en Marcos Valentes, vestido con prendas costosas, debajo de un coche realizando un cambio de aceite. Afirmó que le creía, a pesar de que su entonación insinuaba lo contrario. ¿Y la familia? ¿Cómo está? Elena se cuestionó, al percatarse de su escasa información acerca de los comienzos de Marcos. Marcos mostró una actitud más discreta, pero no distante. No hay gran cosa que relatar, contestó. Cuando tenía 12 años, mi madre falleció. Enfermedad del cáncer. Después de eso, mi padre se entregó por entero a su negocio, creo que era su manera de afrontar la tristeza. No cuento con hermanos. Con sinceridad, Elena expresó su pesar. Perder a tu madre a una edad temprana debe haber sido un desafío. Marcos asintió con gratitud ante la comprensión mostrada, sin exagerar. Así fue. Comentó que le transmitió un aprecio invaluable por la tecnología. Siendo docente de matemáticas, sentía una gran pasión por la informática. Aprendí a programar gracias a ella cuando solo tenía 8 años. Explicaba que los algoritmos se asemejaban a enigmas encantados de tamaño reducido. La sonrisa de Elena se dibujó al ver a Marcos, un niño pequeño, mientras aprendía a programar con su madre. Expresó que parecía ser una mujer excepcional. Marcos lo afirmó, diciendo que así fue.
Me parece que habrías caído simpático / diagonal. Me parecía admirable la valentía de las mujeres que incursionaban en áreas que históricamente han sido dominadas por hombres. La charla siguió desarrollándose de manera espontánea, alternando entre memorias de la niñez, historias de la universidad y metas laborales. Cuando tomaron la decisión de irse, el museo estaba a punto de cerrar. Marcos se ofreció a acompañarte a tu hogar cuando estaban saliendo. Elena contestó de inmediato que no hacía falta. Tengo la posibilidad de utilizar el transporte subterráneo. Con una sonrisa en el rostro, asintió. Sin embargo, desearía estar a tu lado si me das la oportunidad. La forma en que solicitaba permiso y siempre respetaba su independencia era algo que Elena hallaba sumamente atractivo. No se daba por sentado, no obligaba, solo brindaba. Está bien, asintió al final. Sin embargo, debo decirte que mi vecindario no se asemeja del todo a las lomas. Marcos bromeó diciendo, lograré salir adelante. A pesar de lo que la gente piensa, no paso todo el día rodeado de lujos. Durante el viaje en el vehículo de Marcos, un Tesla modelo X que, aunque claramente costoso, no resultaba ostentoso, disfrutamos de un trayecto confortable y animado con charlas amenas. Elena guió a la persona hasta su residencia, un complejo de viviendas de nivel medio en Arbarte, con la pintura desgastada en el exterior pero en buen estado en líneas generales. Al detenerse el vehículo frente al edificio, Elena expresó su gratitud por la jornada. Me encantó. Marcos contestó, lo mismo siento yo, mientras dirigía su mirada hacia Elena de una forma que le provocó un agradable nerviosismo en el estómago. ¿Sería posible volver a hacerlo? Entre ellos, surgió la pregunta, llena de potenciales escenarios. Elena era consciente de que al aceptar estaría admitiendo que aquello, sea lo que fuese, estaba progresando hacia algo más que simples encuentros fortuitos. Finalmente, reconoció su deseo, asombrándose de lo sencillo de su contestación. La sonrisa de Marcos iluminó por completo su rostro, convirtiéndolo en algo más que atractivo, en algo realmente deslumbrante. Propuso, ¿qué te parece el fin de semana que viene? Sé de un acogedor local en Coyoacán donde se disfruta de la más exquisita gastronomía oaxaqueña de la urbe. Imagino que al ser de Oaxaca, tendrás altas expectativas como crítica. Elena asintió complacida, considerando que la propuesta era ideal. Sí, suelo ser bastante exigente con lo que intentan vender como auténtica comida de Oaxaca en este lugar. En el momento de decir adiós, a veces surge una pausa incómoda en la que ambos se sienten indecisos sobre qué hacer a continuación. Dar la mano sería una formalidad excesiva. Demasiada osadía en ese beso en la mejilla. Al fin, Marcos se inclinó y le dio un delicado beso en la mejilla, tan fugaz que apenas logró percibir la sensación antes de que él se alejara. Elena se despidió con una voz un poco áspera hasta el fin de semana que viene. Hasta ese momento, Marcos recibió la respuesta de ella al bajarse del coche con unas piernas notablemente inseguras para alguien que dedicaba largas jornadas de trabajo de reparto de pedidos de pie. Al subir las escaleras hacia su piso, Elena notó que tenía una sonrisa similar a la de una joven tras su primer encuentro romántico. ¿Cuál es la situación en la que me estoy involucrando?, se cuestionó. Sin embargo, en esta ocasión, al pensar en Marcos Valentes, la pregunta no generaba ansiedad ni incertidumbre, sino una emocionante sensación de aventura. Durante las semanas posteriores, Elena vivió una experiencia casi irreal. En medio de su ajetreada agenda académica y responsabilidades, los encuentros con Marcos se habían transformado en instantes de alegría que aguardaba con cada vez más entusiasmo. Después de esa primera vez que fueron a la exhibición de robótica, tuvieron más ocasiones de encontrarse, como la velada en el restaurante oaxaqueño que resultó ser genuinamente sorprendente. En un taller de electrónica de reducidas dimensiones, pasaron una tarde ensamblando en colaboración un robot sencillo. Además, disfrutaron de una escapada a Tepoztlán durante el fin de semana, paseando juntos por el mercado como una pareja común y corriente, alejado de las miradas que identificarían al conocido magnate. En la tarde del martes, Elena se encontraba en el laboratorio universitario, finalizando un proyecto sobre sistemas de control que debía entregar al día siguiente.
Totalmente concentrada en la configuración de los ajustes de respuesta de un diminuto brazo mecánico, no se percató de la aproximación de su profesor hasta que éste habló a su lado. «Excelente labor, López», elogió el doctor. Ramírez contemplaba la suave acción del brazo en movimiento. «La calibración roza la perfección». Elena agradeció al profesor y disimuló su alegría detrás de una actitud muy profesional al decir que todavía le falta perfeccionar la precisión en los movimientos delicados, pero que está casi lista. El doctor Ramírez asintió mientras revisaba el código en la pantalla de la computadora que estaba enlazada al prototipo. «Ha notado que tu enfoque es muy original. Me hace pensar en los algoritmos que Valentech incorporó en su más reciente serie de brazos robóticos para la industria. ¿Tomaste tu inspiración de ellos?». Al escuchar referirse a Marcos de manera indirecta, Elena experimentó una sensación de nervios en el estómago. Aprovechar la oportunidad sería sencillo al mencionar mi relación personal con el creador de Valentech, lo cual podría impresionar al profesor que tendría la posibilidad de recomendarme para pasantías profesionales. Sin embargo, algo en su interior se oponía a aprovechar esa situación en su propio interés. Contestó con sinceridad. Tomé ideas de distintos proyectos de código abierto. A pesar de que admito haber revisado la información técnica de los equipos Valentech. El maestro mostró contento con la contestación y la alentó a continuar en esa dirección. La semana que viene, un profesional del sector visitará para revisar los proyectos y considerar la asignación de becas. Asegúrate de tenerlo preparado para ese momento. En una ocasión, Elena consultó su celular y descubrió un mensaje de Marcos. «¿Vamos a cenar hoy en la noche? Tengo algo de importancia que decirte. ¿Te vendría bien si paso por ti a las 8? Esa cuestión relevante despertó su interés y generó cierta preocupación. Después de casi 2 meses viéndose, ninguno de los dos había definido formalmente su relación, pero era evidente que había una fuerte conexión emocional entre ellos. ¿Es este el instante adecuado para establecer claramente su vínculo? ¿Acaso Marcos había percibido que sus realidades eran muy distintas y deseaba poner fin a algo que apenas había empezado? «A las 8 estaré lista. No es necesario que me preocupe por ese asunto relevante», contestó, tratando de sonar despreocupada. La contestación fue recibida en un abrir y cerrar de ojos. «En absoluto. Es una noticia positiva. Ojalá la percibas de esa manera. Hasta más tarde». Con cierta intriga pero mayor serenidad, Elena volvió a concentrarse en su proyecto, aunque de vez en cuando su pensamiento se desviaba hacia las opciones de esa charla aún no realizada. A las 8 en punto, el lujoso vehículo de Marcos se detuvo frente al edificio de Elena. Descendió las escaleras luciendo un vestido modesto pero encantador que le había prestado Daniela para la ocasión, llevando el cabello recogido en una coleta pulcra y un maquillaje suave que realzaba su mirada. Al observarla, Marcos esbozó una sonrisa especial, una mirada que parecía estar destinada exclusivamente para ella, una combinación de respeto y sentimientos más profundos que ninguno de los dos se animaba a mencionar aún. «Luces radiante», expresó, dejando un suave beso en su mejilla. «Tú tampoco te quedas atrás», bromeó ella, percibiendo que él también se había arreglado más de lo habitual, con un traje que, aunque informal, claramente había sido confeccionado a medida. Mientras iban en camino, conversaron acerca de cómo les había ido en sus jornadas. Elena narró acerca de su proyecto y la opinión del profesor, en tanto que Marcos brindó información sobre una reunión virtual con inversionistas europeos. La sorprendente habilidad con la que habían ajustado sus vidas tan diversas a esta nueva rutina compartida era impresionante. Elena se sorprendió al ver que no se dirigían a un restaurante como ella esperaba, sino que tomaban la carretera hacia las afueras de la ciudad. Con curiosidad, preguntó, «¿Hacia dónde nos dirigimos?». Marcos respondió con una sonrisa enigmática, «Es una sorpresa. Puedes tener fe en mí». Media hora más tarde, arribaron a un complejo industrial contemporáneo, con múltiples naves y edificios de oficinas iluminados sutilmente en la oscuridad. Elena, al tiempo que Marcos estacionaba frente al edificio principal, indagó, «¿Cuál es la naturaleza de este sitio?». Con evidente satisfacción, él mencionó que es la reciente ubicación de Valentech. «Hace un par de semanas finalizamos el traslado.
Es el primer lugar en el país dedicado a la creación y avance que funciona de manera autosuficiente. Las instalaciones dejaron a Elena impresionada. Había obtenido información acerca del proyecto en varios blogs especializados en tecnología. Sin embargo, presenciarlo en vivo era una experiencia completamente distinta. Expresó con sinceridad: realmente es asombroso. ¿Por qué has decidido traerme aquí esta noche? Marcos agarró sus manos con ternura, un gesto que se había convertido en algo habitual y reconfortante para ambos. Porque deseo enseñarte algo único. Algo relacionado con lo que deseo compartir contigo. Llena de curiosidad, Elena lo siguió hacia adentro. Después de atravesar el control de seguridad, donde los agentes saludaron cortésmente a Marcos, se dirigieron en ascensor hacia lo que parecía ser un nivel bajo del edificio. Al entrar, Elena quedó impresionada por el amplio taller equipado con la más avanzada tecnología para fabricar, crear prototipos e investigar. Marcos le dio la bienvenida al núcleo de Valentech mientras observaba atentamente su respuesta, presentándole el laboratorio central dedicado a la investigación y desarrollo. Son muy pocadas las personas que pueden llegar a él. Elena se desplazaba como hipnotizada por las áreas de trabajo, las impresoras 3D de gran tamaño, los sofisticados brazos robóticos y los equipos informáticos. Resultaba ser un lugar ideal para una persona con su experiencia y gustos. «Mira qué maravilla», susurró, quedándose frente a un modelo de lo que parecía ser un traje exterior adaptable. Había escuchado acerca de los progresos de Valentech en el campo de la rehabilitación. Sin embargo, no me esperaba que estuvieran tan adelantados. Con una sonrisa en el rostro, Marcos mostró su satisfacción ante el entusiasmo de su interlocutor al explicar que se trataba de uno de los proyectos más relevantes de la empresa. Estamos enfocados en desarrollar tecnología de apoyo asequible para individuos con limitaciones de movimiento. Se busca que todos los hospitales de carácter público tengan la capacidad de adquirir este tipo de tecnologías. Elena lo observó con admiración renovada. Lo que más le impactaba no era únicamente la nueva tecnología, sino la razón que la motivaba. «Aún no me has explicado la razón de mi presencia aquí», le recordó, regresando al tema inicial. Marcos asintió y la llevó hacia una sala de reuniones pequeña con paredes de cristal en un rincón del laboratorio. En el interior, una mesa estaba arreglada con elegancia para una cena íntima, adornada con velas y flores. Al abrir la puerta, expresó: «Comencemos con la cena que te prometí». Luego, el diálogo relevante. La comida estuvo deliciosa. Platos sofisticados preparados por un chef exclusivo que se retiró discretamente tras servir cada plato. En el laboratorio, tuvieron una conversación entusiasta acerca de los proyectos observados. Marcos se encargó de detallar los aspectos técnicos, mientras que Elena contribuyó con sugerencias desde su punto de vista como estudiante de ingeniería. Al llegar al momento de los postres, Marcos finalmente tocó el tema que había mencionado previamente. «Desde que te encontré, algo en mí ha cambiado», empezó a decir, con un tono más solemne que el que había mantenido durante toda la noche. Recordé la razón que me llevó a empezar en esta área. Su motivación no radica en lograr éxito en el ámbito empresarial ni en recibir reconocimiento, sino en la pasión por innovar, por encontrar soluciones, por llevar a cabo proyectos significativos. Elena prestaba mucha atención mientras sentía que se acercaban a un momento decisivo. Al observar tu entrega y entusiasmo por la ingeniería a pesar de los obstáculos, me llevó a reflexionar sobre la dirección que había tomado mi vida, expresó. Dedicaba una mayor cantidad de tiempo a reuniones corporativas en lugar de a la creación o la innovación. Había dejado de lado lo que verdaderamente me apasiona. Tomó un breve descanso, como si estuviera organizando sus ideas. Por lo tanto, continuó, opté por una elección. Me encuentro realizando cambios en la organización de Valentech. Continuaré en mi cargo como presidente del consejo. Sin embargo, he designado a un nuevo director ejecutivo para encargarse de las labores operativas. Seré el encargado directo de este laboratorio, retomando su verdadera esencia, la creación, la programación y el diseño. Una sonrisa iluminó el rostro de Elena, demostrando su sincera alegría por él. Marcos demostraba cuánto valoraba esa elección. Expresó con sinceridad: «Es realmente increíble».
Siempre mencionabas lo mucho que anhelabas dedicarte a la programación y la creación manual. Marcos agregó con evidente nerviosismo. Además, estamos comenzando un proyecto de cooperación con instituciones educativas para descubrir nuevos talentos. Vamos a brindar becas integrales y pasantías pagadas a estudiantes con potencial. Elena expresó su aprobación. Es una excelente propuesta. Destacó que se desperdicia mucho talento debido a la falta de igualdad en el acceso a oportunidades. Totalmente de acuerdo, asintió Marcos. Me gustaría que fueras la encargada de ese proyecto. Al principio, desempeñando el rol de coordinadora estudiantil, en armonía con tus estudios, y más adelante, si estás interesada, asumiendo el cargo de directora del departamento educativo de la Fundación Valentech. Elena se vio sin habla por un instante, asimilando lo que acababa de escuchar. Marcos, me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas, murmuró al final. Es una oportunidad asombrosa. Sin embargo, inquirió él, mostrando claros signos de tensión. Elena fue clara al decir que lo que compartían no dependía de lo que pudiera aportarle en su carrera. No desea que su relación esté condicionada por su posición profesional. Con una expresión intensa y honesta, Marcos posó su mano sobre la mesa. Te propongo esto, Elena, porque posees una brillantez innegable. Tú comprendes a la perfección el significado de la lucha por la educación mientras se trabaja. Cuentas con la visión técnica y la empatía requeridas, aseguró con firmeza. Aunque no hubiera ninguna conexión entre nosotros, aún te vería como la candidata perfecta para este puesto. Echó un vistazo, tratando de encontrar alguna señal de que no estuviera siendo del todo sincero. Lo único que halló fue honestidad. También mencionó con una sonrisa que existe un grupo evaluador al que tendrás que causar buena impresión. No depende directamente de mí el nombramiento. Rió Elena, notando cómo disminuía algo de la tensión. En tal situación, estaría encantado de unirme a esto, respondió. No obstante, con una exigencia. ¿Cuál sería? Inquirió Marcos, lleno de curiosidad. Ella respondió seriamente que no permitiría que nuestra relación afectara sus decisiones laborales, ya sea positiva o negativamente. Deseo conseguir mi posición a través de mis logros personales. Marcos asintió en señal de respeto hacia su integridad. Te aseguro solemnemente, expresó. Y en este momento, hay algo adicional que deseo comunicarte. Algo con un toque más íntimo. El corazón de Elena se estremeció de repente. La atmósfera experimentó un ligero cambio, adquiriendo una intimidad que trascendía lo meramente profesional. Marcos reveló que los últimos 2 meses contigo han sido los más importantes de su vida adulta. Durante este tiempo, no solo ha reafirmado sus metas profesionales, sino que también ha descubierto aspectos fundamentales de su identidad personal. Se puso de pie y se inclinó al lado de la silla de Elena, sujetando sus manos con ternura. No existía un anillo ni una propuesta oficial, sino algo más íntimo y significativo. Expresó, no tengo claro cómo describir lo que compartimos, quizás es prematuro establecer etiquetas, añadió. Pero si estoy decidido a darle una oportunidad sincera. Me gustaría colaborar contigo en la creación de algo, avanzando poco a poco, sin sentirnos presionados por lo que esperan los demás. ¿Te animarías a recorrer este camino juntos? Los ojos de Elena comenzaron a llenarse de lágrimas. No se trataba de pedir matrimonio, sino de algo tan significativo como eso. Una propuesta auténtica para establecer una relación fundamentada en el respeto recíproco y la conexión verdadera que habían cultivado. Asintió de forma sencilla. Deseo darle una oportunidad contigo, Marcos. A pesar de las disparidades entre nuestras realidades. Se levantó y acercó su cara a la de ella. El primer beso que compartieron fue delicado, lleno de exploración, como si los dos estuvieran descubriendo algo valioso y frágil juntos. Al separarse, intercambiaron una sonrisa cargada de promesas silenciosas. Después de un breve instante, Marcos expresó, tengo algo más que deseo enseñarte, mientras ofrecía su mano para asistirla a ponerse de pie. La llevó fuera de la habitación, hacia una parte del laboratorio que aún no habían explorado. Al llegar, lo primero que captó la atención de Elena fue su motocicleta verde,
impecablemente renovada pero manteniendo su estilo auténtico, resplandeciendo a la luz del laboratorio. ¿Qué dices?, empezó a decir, acercándose con incredulidad al automóvil. Daniela me brindó su colaboración, informó Marcos. Te informó que el carburador continuaba causándote dificultades y que estabas guardando dinero para adquirir repuestos de mayor rendimiento. Por lo tanto, solicité la posibilidad de usarla prestada durante un tiempo. Elena acarició con sus dedos el depósito recién pintado en el mismo tono verde que adoraba, observando cómo se habían conservado y realzado todos los detalles originales. No se trataba de una motocicleta recién comprada, sino de su propia moto, renovada con esmero y consideración hacia su pasado. Marcos explicó que no se realizó ninguna alteración en la estructura, únicamente se sustituyeron las partes gastadas por piezas de mejor calidad. Se ha instalado un carburador reciente que es adecuado para el modelo original. Se incorporó un sistema de diagnóstico que creamos internamente, indicó una pantalla discreta que formaba parte del panel, pasando desapercibida a menos que se supiera dónde buscar. Mostrará al instante el desempeño del motor y posibles inconvenientes, detalló. Este es un proyecto piloto destinado a motocicletas clásicas en el que estamos trabajando. Si aceptas, serás la primera en probar nuestros productos. La emoción desbordó a Elena. Corrió hacia Marcos y lo abrazó con intensidad. Es el mejor obsequio que he recibido nunca, mencionó con emoción en la voz. No es por su valor económico o su sofisticación, sino por comprender a la perfección su significado para mí. Marcos rodeó con sus brazos el automóvil, consciente del profundo significado emocional que tenía para él. Era símbolo de su libertad, de su vínculo con su padre y de su identidad como estudiante de ingeniería. ¿Te animas a darle una oportunidad?, propuso. Existe una ruta alternativa ideal para disfrutar de un paseo nocturno. Los ojos de Elena resplandecieron de emoción. ¿En este momento?, contestó él con una expresión pícara, a menos que se te haya ocurrido otra forma de festejar nuestra velada. Elena se disponía a arrancar la moto, la cual cobró vida con un ruido más nítido y vigoroso que en ocasiones anteriores. Con el casco recién renovado sobre su cabeza, le preguntó a su acompañante si se uniría al paseo. ¿Te preocupa que conduzca a gran velocidad?, Marcos soltó una risa mientras agarraba el casco adicional que descansaba en una mesa cercana. Contigo, Elena, la velocidad no me asusta, contestó, acomodándose detrás de ella. Lo único que me preocupa es perderme la aventura. Pasados 6 meses, Elena se encontraba en el escenario, dando a conocer el proyecto Futuros Ingenieros frente a un público compuesto por alumnos, docentes y miembros del sector tecnológico. Aquella cena especial fue el punto de partida de un proyecto que, desde entonces, ha evolucionado en una sólida iniciativa. Hasta el momento, se han concedido 50 becas a estudiantes talentosos de escasos recursos para estudiar ingeniería. Marcos lo miraba con orgullo desde el rincón de la habitación. Su atuendo era informal, llevaba vaqueros y una camisa con las mangas remangadas, lo cual contrastaba con la imagen profesional que solía mostrar en el pasado. La transformación en su vida había sido tan radical como relevante. Dedicaba la mayor parte de su jornada en el laboratorio, desarrollando programas y proyectos, asignando las tareas administrativas que solían ocupar su tiempo. Al finalizar su exposición, Elena recibió una ovación llena de entusiasmo. Expresó con fervor y sabiduría, relatando su vivencia personal como estudiante que enfrentaba dificultades económicas al mismo tiempo que buscaba su formación académica. Su genuinidad conectaba con los jóvenes que estaban allí. Varios de ellos se identificaban con su experiencia. Marcos elogió a Elena por su desempeño una vez que lograron estar a solas, tras atender a muchos estudiantes interesados en el programa. Me siento sumamente orgulloso. Ella agradeció por la confianza depositada en ella, mientras unía sus dedos con los de él. Aún me cuesta creer la transformación que ha tenido todo en menos de un año. Así era. Ahora, su vida había experimentado un cambio total. Continuaba dedicándose a sus estudios con la misma entrega, pero ya no precisaba desempeñarse como repartidora para sostenerse económicamente. Trabajando en Valentech, no solo tenía seguridad financiera,
sino también la posibilidad de ayudar a otros estudiantes en circunstancias similares. La conexión con Marcos había progresado de forma espontánea. Residían en sitios distintos, preservando su autonomía, aunque compartían la mayor parte de su tiempo de ocio en común. En ocasiones se reunían en la casa de él, mientras que en otras ocasiones se encontraban en el diminuto piso que Elena aún compartía con Daniela, quien, de manera entretenida, se había hecho amiga cercana de Marcos. Marcos consultó a su compañera si estaba preparada para el fin de semana mientras se dirigían hacia la salida. Esta mañana, recibimos una llamada de tu padre confirmando que está preparado para nuestra próxima visita. Con una sonrisa en el rostro, Elena esperaba con emoción su próximo viaje a Oaxaca para reunirse con su familia. Marcos había ido a verlos en 3 ocasiones, y en cada visita la relación se había vuelto más cercana. Al principio, el padre de Marcos dudaba del adinerado de la ciudad, pero cambió de opinión al ver a Marcos trabajar en el taller, mostrando su verdadero conocimiento en mecánica en la práctica. La madre lo idolatraba por cómo se comportaba con Elena con respeto y por su sincero interés en las costumbres familiares. Desde que Marcos colaboró con su hermano menor en la preparación de su solicitud para ingresar a la Facultad de Medicina, éste lo admiraba como a un ídolo. Elena verificó que todo estaba preparado. Lucero se encuentra en óptimas condiciones para emprender el viaje. Habían optado por recorrer la distancia en la moto verde de Elena, la cual ahora era cariñosamente llamada Lucero debido a su resplandor rejuvenecido. Marcos había descubierto el placer de estos paseos en moto al igual que Elena, hallando en ellos una sensación de libertad que sus vehículos de alta gama nunca le habían brindado. Mientras salían hacia el estacionamiento, Marcos preguntó, ¿tienes idea de en qué estaba pensando? Sería conveniente implementar un proyecto de ingeniería social en Oaxaca. Podría desempeñarse muy bien como tutor práctico tu papá. La propuesta iluminó los ojos de Elena. La iniciativa era justo lo que tenía en mente al aceptar la responsabilidad de liderar el proyecto educativo. Estuvo de acuerdo con entusiasmo en que sería ideal. En las zonas rurales, existe un gran potencial artístico que lamentablemente no logra florecer. Se dirigieron hacia la moto, que estaba aparcada en un lugar especial que Elena casi nunca usaba, ya que prefería dejarla al lado de las bicicletas de los trabajadores. Una pequeña muestra de su oposición a los privilegios superfluos. De forma inesperada, Marcos expresó su amor por Elena con una sinceridad directa que la sorprendió. No es por tu valor para la compañía ni por la gran influencia que has tenido en mi vida. Admiro tu personalidad, con tu terquedad, tu honestidad y tu habilidad para encontrar lo hermoso en lo que otros perciben como simples componentes mecánicos. Una sensación de calor se extendió por el pecho de Elena. A pesar de haber estado un largo tiempo en una relación, las muestras directas de amor no eran habituales entre ellos, optando por demostrarlo a través de gestos y consideración hacia el otro. Con la misma sinceridad, contestó, también siento amor por ti. Por percibir en mí aspectos que yo misma no reconocía, por valorar mi autonomía y por comprender que en ocasiones lo más preciado no tiene precio. Bajo la luz del sol vespertino, se dieron un beso sin importarles que algunos trabajadores que salían los observaran. No se trataba del magnate adinerado y la universitaria becada, sino de Marcos y Elena, individuos que habían hallado en el otro algo que ni siquiera imaginaban que estaban buscando. Mientras Elena ponía en marcha la moto, Marcos se acomodaba en el asiento trasero, rodeándola con confianza y cercanía. Ambos reflexionaron sobre lo inesperado de su encuentro, que había surgido a raíz de una simple entrega de comida. Una antigua moto de color verde, 2 realidades que parecían no encajar pero que terminaron revelando los lazos más importantes. El rugido de la moto los condujo hacia la salida del complejo fabril y más allá, hacia un porvenir que edificarían en compañía, avanzando paso a paso con determinación, tan firme como los motores que los apasionaban a ambos. Tan revolucionario como los sistemas de escritura que utilizaban. Tan genuino como la inicial charla acerca de carburadores y algoritmos en la entrada de una casa que, en ese momento, representaba simplemente el comienzo de un viaje de mayor relevancia. Mientras avanzaban por la carretera, el viento suavemente rozaba sus caras, sintiéndose libres y enamorados, en armonía esencial como piezas complementarias en una estructura destinada a perdurar.